Sorry, what? Bueno, bienvenidos al podcast La Última Reunión del Día. Hoy día vamos a estar hablando de toma de requerimientos, qué son los requerimientos funcionales y no funcionales. Y estamos hoy día con Lucho Lee. Y antes de partirlo, necesito tu consentimiento. ¿Podemos compartir esto por diferentes medios? Sí, por supuesto, no hay problema. Entonces, cuéntame tu día, pues, ¿cómo ha estado tu día? Sí, bueno, ha sido súper bueno. Primero quiero darte las gracias por invitarme y contar un poco la experiencia. Para mí, hablar un poco de los requerimientos es algo que me apasiona y que me gusta mucho. Eh, Partí yo desarrollando, básicamente, como el inicio de mi vida, como para darte un contexto, partí desarrollando y luego fui derivando como analista, como he tenido cargo como product owner. Y actualmente me encuentro como software engineer, ¿ya? El día de hoy ha sido ajetreado, lleno de reuniones Bueno, y resolviendo problemáticas propiamente tal, tomando nuevos desafíos que se viene un cambio de una infraestructura. Entonces, ha sido interesante el día de hoy. se viene grande. Sí. Grande. Oye, ¿y cuántos años llevas en este rol? O más que en el rol, con tu experiencia. ¿Cuántos años llevas de experiencia en lo que es Aproximadamente, informática? estaba sacando la cuenta, llevaba como entre 15 a 20 años. Ahí tuve. Lo que pasa es que he trabajado tanto en empresas de retail, empresas Harto, financieras, bastante. empresas de seguro, empresas del Estado, y he trabajado como freelance. Entonces, contando, son más o menos 17, 18 años Vale. aproximadamente. Sí, todo esto en tecnología. Es harto igual, y Sí, es harto, pues, muchísimo. sí. ¿Y por qué te decidiste trabajar por este rubro, po? ¿Por qué te decidiste por informática? Mira, voy a dividir en dos partes porque inicialmente, antes de tomar la decisión de querer estudiar informática, me interesaba mucho el arte digital, ¿ya? Yo, cuando era más pequeño, veía los comerciales de Toalla Nova, donde secaban con un paño el agua y como que el agua se metía a través de la toalla Nova y la absorbía y todo esto digitalmente con una cámara. Entonces, me interesaba como ese ámbito. Luego estudié informática y obviamente es lo que menos ves, es como diseño gráfico en informática. ¿Sí? Estás como orientado más al procesamiento, a la Claro. gráfica, a los datos, eh, al análisis o al desarrollo de software, básicamente. Entonces, nada, pues, me queda gustando este enfoque y parto como desarrollador. Al tiempo voy tomando nuevas responsabilidades. Ya hay un quiebre en cuanto a la mirada que tenía yo del desarrollo de software. Es que los requerimientos que tomábamos los desarrolladores siempre eran inexactos, no tenían el contenido ni la profundidad que se requería para poder llevar a cabo un desarrollo. Entonces siempre había como esa aridez o esa parte más difícil un poco de ir construyendo y cumplir con la expectativa del requerimiento. Entonces de ahí decido yo como decir, bueno, yo quiero Claro. entregarle a los desarrolladores un documento o una especificación o un requerimiento que cumpla un poco con la expectativa o que se acerque, en realidad, porque decir que se cumpla en este ámbito es difícil, pero por lo menos que se acerque un poco a la expectativa del Claro. cliente. Bastante buena como tu mirada sobre lo que hay. Efectivamente pasa mucho eso de que hay poca información o no se entrega suficiente información para que se continúe o se entregue algo bueno, ¿cierto? Bien hecho. Y genera mucha incertidumbre. Y que es justamente por eso que estamos hablando de los requerimientos. Ya, entonces, Lu, cuéntame, ver qué percibimos que estamos hablando sobre esto, pues sobre los requerimientos. Entonces, cuéntame, ¿qué son los requerimientos? Que cuando hablamos de requerimientos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, los requerimientos básicamente es un proceso que dura durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software, básicamente. Y en este proceso uno es tomar la información, también es un proceso de analizarla, de procesarla, de documentarla, sobre las expectativas que tiene el cliente, ¿ya? Hay un 90% que tiene que ver con los requerimientos que son más funcionales, los que atañen específicamente a la funcionalidad del software, que hay que hacer un cálculo, que hay que editar una información, que hay que actualizar algo.
que hay que apretar un botón, que se levanta un menú. Todo eso tiene que ver con las capacidades funcionales del software. Y las otras que son no funcionales, que derivan en qué plataforma, que cumplan con ciertas características de seguridad, que tengan un diseño acorde con UX, que sea escalable. Entonces, ¿qué nos permite eso? Un poco que al Product Owner le permite establecer un contacto y una negociación con otro equipo, porque por lo general las especificaciones no funcionales las ven otro equipo en las grandes empresas, y en mi experiencia he tenido que trabajar con los equipos de arquitectura, con los equipos de seguridad, con el equipo de UX, UI, para donde se moldea un poco estas definiciones. Y esto emana básicamente como de la estrategia que tiene la compañía con respecto al producto. Ellos quieren estar en mobile o quieren estar en desktop, son un poco de las no funcionales, porque un poco es para separar esa información. Claro, y hay que considerar también harto con lo que mencionas tú sobre las áreas de seguridad. También pone muchas reglas y cosas que tienen que ir sí o sí en ciertos casos, que te obligan a tener requerimientos no funcionales que quizás no esperabas y finalmente tiene que ser de tal manera. Inicio de sesiones, toque, caducidad, cosas así, donde se vuelve más estricto y efectivamente, como dices tú, en las grandes empresas como que se divide un poco que el no funcional no es solo sobre lo que quiere el usuario, sino que es también sobre lo que la empresa define. Eh, Claro, exactamente. de repente es La, complicado trabajar como en esos dos ámbitos, donde el usuario quiere algo funcional y por reglas no funcionales no se puede cumplir al 100%, ¿cierto? A toda cabalidad. Entonces, hay un enfrentamiento ahí de todas maneras. ¿Y qué ventajas hay cuando nosotros definimos bien los requerimientos? ¿Qué ventajas hay para que todo el mundo sepa, o las personas que nos están escuchando, cuando tenemos requerimientos? Porque a veces uno puede partir un proyecto y lo parte nada más, pues no están bien definidos. Entonces, ¿qué ventajas podemos ver realmente cuando tenemos requerimientos bien definidos? sí, lo importante es que uno define o va entendiendo la complejidad del problema. El problema es muy complejo, entonces uno tiene que ir como desarrollando esta madeja y va entendiendo a profundidad cuál es la problemática en sí, lo que se quiere resolver y qué características tiene que tener esta pieza o este producto digital para ir resolviendo. Entonces, tomando los requerimientos, entablando esta conversación, este feedback con el cliente, uno va entendiendo la complejidad del sistema. Si es que hay procesos detrás, si hay que otras áreas, y eso hay que ir absorbiendo y un poco entendiendo las reglas del juego, las reglas del negocio. Otra cosa es que se define también un poco los objetivos del software. O sea, este software va a atender a cierta cantidad o su cliente va a ser este tipo de persona, va a ser interno, va a ser externo. También existe una planificación que se podría llevar a cabo con esto, pues uno va a poder proyectar de mejor manera, si que están bien tomados los requerimientos, y va a depender del expertise del product owner para poder hacer esta planificación. Esas son como las grandes ventajas que veo yo como en tomar Claro, los requerimientos y no hacerlo como a pulso. Por lo general existen en este ambiente que hay mucha gente como maestro Chasquilla que llega y desarrolla, o sea, sin considerar un análisis previo. claro. Claro, y ahí mismo, como desventaja de eso es que al no tener como definir los requerimientos, empezamos a hacer cosas que son nada que ver con el sistema o no tenemos un objetivo claro de lo que estamos haciendo y se empieza a complejizar, ¿cierto? Y no sé qué otras cosas más tú has visto como una desventaja no tener, porque claramente no tener objetivos complica más Sí, las cosas, pero ¿qué otras cosas más vemos ahí? o sea, claro, como tú dices, como hay cierta ambigüedad en cuanto a lo que se quiere o lo que se espera, entonces, claro, el software va, o los requerimientos van cambiando constantemente y esto se vuelve eterno porque uno va tratando de construir algo y eso no es lo que querían y se vuelve a redefinir y eso tampoco era lo que quería por no tener un entendimiento a cabalidad de los requerimientos y eso yo creo que es uno de los grandes dolores. También la mala interpretación Claro, del requerimiento, también puede ser. El cliente no supo expresarse bien y el product owner no logró captar lo que el cliente quería también.
o las áreas involucradas, no solamente un Claro, cliente, pero las áreas y se involucradas. ralentiza demasiado el desarrollo, ¿cierto? Sí, impacta todo. Yo creo que el mayor impacto es el impacto económico y después viene el impacto moral, porque viene una desmotivación un poco del equipo de estar construyendo algo que no está logrando la expectativa de los clientes. Oye, y qué buenas prácticas podemos tener para poder tener buenos requerimientos? ¿Qué consideraciones tenemos que tener al momento de tomar requerimientos? Así como desde mi experiencia, como involucrarse con el cliente en la toma de requerimientos. O sea, he visto muchos product owners que logran y desarrollan y creen saber lo que quiere el cliente y esto es lo mejor y según su experiencia, pero en realidad aquí es estar a la par con el cliente. Eso es súper, súper importante. Recolectar la información, tener una priorización. Por lo generalmente se realizan cosas que no eran prioritarios, que no estaban listos, que tenían ciertas dependencias, que requerían desarrollos de otro equipo, cuando son grandes empresas. Y eso impacta también un poco como en el desarrollo. La falta de documentación también es un gran dolor de cabeza. ¿Ya? Por lo general, los product owners no logran cristalizar el requerimiento del cliente. Por lo tanto, creen que con una reunión o solamente mencionarlo, ya se logra desarrollar el software. Antiguamente, cuando te juntaran en un café, te dan el requerimiento de una servilleta, ya te hacían un mono, este software lo quiero. Eh, entonces, cuando uno es freelance, tiene que aceptar ese tipo de cosas, pero en las empresas que quieren una transformación digital, la verdad es que tienen que estar todos en la misma página, tanto clientes, product owners como desarrolladores, porque si no se produce esta fisura en cuanto a los desarrollos y es costoso porque se desarrolla algo que no se iba a ocupar y que no fue priorizado y se tienen estos gastos Claro, a innecesarios. mí una vez me pasó eso que comentas tú de la servilleta. También trabajo freelance que llegó un compañero y dijo, mira, compadre, tenemos este proyecto, hagamos esto. Y una servilleta me hizo el dibujo y todo. Y dijimos, ya, pues démosle, no, si es fácil. Podemos hacerlo, sale tanto. Y lo empezamos a hacer, pues. Sí, Y después llegamos, ya, pues entonces ahora hay que implementar esto otro. Digo, pero ¿cómo? Y yo, sí, pues falta toda esta otra parte. Y como, ah, claro, porque la servilleta, claro, me planteó, oye, hay que hacer esto y después hay que hacer esto otro. Pero como que la servilleta estaba solo el dibujo de la primera parte. Entonces, claro, uno tomó el requerimiento, no lo tomó correctamente y al final se hizo un sí. proyecto más complicado para los dos, fue más complicado, estuvimos haciendo muchas pruebas, muchas cosas. Al final se logró, se entregó, pero claro, no a toda cabalidad lo que quería el cliente y yo nunca más supe ese proyecto, pero al final hicimos algo bueno, pero claro, sufrimos mucho por efectivamente no tener los requerimientos como correspondía, pero también fueron los primeros trabajos que Uno sufre mucho. tuvimos, en las primeras cosas, sin experiencia, y Claro, es doloroso no tener bien planteadas esas cosas. sí, pues ahí lo que lo que prima ahí son las ganas de construir y desarrollar un software, porque como decir, ya yo lo hago y soy capaz de hacer lo que me pidan. Entonces te hacen un dibujo de eso, yo lo hago, entonces uno toma esa servilleta y se va a codificar. Sí, pues, Pero claro, eso tiene otra dimensión, que es entender la problemática y que no está presente ahí, pues el cliente puede decir lo que quiera, pero finalmente el que se lleva el desarrollo de esa servilleta eh, son claro. los desarrolladores, Sí, no, y mantener esa básicamente. comunicación abierta igual es a veces difícil, como que el cliente no acepta reuniones, no acepta conversar o está aburrido de repetir siempre lo mismo y al final no podéis llegar a buen puerto, como dices tú, una buena práctica es mantener una comunicación abierta, pero también documentar. O sea, si el cliente puede estar muy dispuesto, pero si no documentamos, Claro. repetir lo mismo todo el rato es como, igual aburre. Y también pasa mucho eso. Oye, y luego entonces, ¿qué desafíos has enfrentado tú al implementar requerimientos en proyectos anteriores? ¿Qué otras cosas más de las que nos has contado como desafíos que realmente lograste enfrentar en algún proyecto? Como que nos sirva de experiencia.
Eh, Mira, lo más complejo, yo creo que aparte de la ambigüedad de los clientes, que vayan cambiando constantemente los requerimientos, es cuando un cliente se te vuelve Claro, en contra de tu proyecto y empieza como a aportillar el mismo producto. Eso ha sido como un poco lo más complejo. Creo yo que faltaron acuerdos previos, revisiones previas con el cliente, porque cuando se le ofrece ya, en una sprint review se le muestran un poco los avances, dicen, no, eso yo no lo pedí, y en vez de ser tu partner, empiezan como a aportillar los desarrollos o los avances claro. que se han tenido. Eso No, igual eso no, impacta como que no al tienen equipo en claridad general. tampoco de lo que Mm. quieren hacer, ¿cierto? Como que les falta esa claridad de lo que queremos implementar y Sí, bueno, empiezan a cambiar las cosas al final del día. Y cuéntame otra cosa, realidad, claro. cuando necesitamos priorizar los requerimientos, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo te ha tocado priorizar algunos requerimientos, sobre todo cuando hay límites de tiempo y recursos en un proyecto? Que es típico que tienes uno o dos desarrolladores y son las cosas para el día de ayer. ¿Cómo priorizas los requerimientos? ¿Qué Mm. te ha tocado a ti como implementar o hacer? Ya, mira, básicamente ahí lo que he hecho es, bueno, existiendo ya como una serie de funcionalidades, lo que hago es con el cliente establecer primero qué es lo más importante para él, o sea, qué es lo más vital. Establecemos como un puntaje del 1 al 5, por ejemplo, y qué es lo que es más importante. Luego con esa tabla me voy con el equipo de desarrollo y con ello establezco qué es lo que es más rápido de hacer, independiente Claro, de la prioridad. Entonces ya busco un equilibrio y luego voy del cliente y ya empiezo a negociar. Esto es más rápido de hacer, aunque esto es prioritario, va a tomar más tiempo, o esto lo podemos subdividir, porque ya tengo como, eh, de alguna forma, una revisión a modo general del equipo de desarrollo, de cómo se podría tocar la problemática, si es muy grande o es muy pequeña también, porque ese feedback con los desarrolladores me lo claro, entregan ellos. Ya con esa información voy donde el cliente y ahí establecemos como cuál es lo más prioritario, básicamente. Entonces es como un acuerdo tanto del cliente con los desarrolladores por dónde vamos a atacar primero. claro. Eso como para darle Se mantiene prioridad una buena a los comunicación con el requerimientos. cliente y los desarrolladores siempre en conjunto. Y entre todos la idea es como priorizar bien las cosas. Y bueno, al final el cliente es Sí. el que dice qué va primero y qué no, pero uno va con los fundamentos. Al final. Uno dice, oye, esto es mejor o esto es más rápido y realmente Claro, exactamente. uno le da la opción para que ellos tomen las mejores Claro. decisiones según la necesidad. Y Sí. Sí, lo que aprendí yo de ahí es como el de la servilleta, no decir que sí a todo. claro, Primero hay que validar internamente y luego ya claro, dar un es sí. que es lo más posible de hacer. Y, oye, ¿y cómo aseguras tú, o Claro. qué estrategias utilizas para cuando capturas un requerimiento, realmente capturemos lo que el cliente dijo? Porque, como dices tú, muchas veces pasa que el cliente no está claro o no se entiende muy bien lo que está haciendo y después hacemos otra cosa. Pero ¿cómo haces tú? ¿Qué estrategia utilizas para poder asegurarte de que el requerimiento refleja lo que la persona quiere, lo que el cliente quiere? Ya. A mí lo que más me ha dado resultado en este tiempo es llegar con la maqueta, ¿ya? Una maqueta no funcional, o sea, que solamente sea visible y ahí pueden ser como desde una maqueta en HTML o simplemente en PPT, pero lograr un acercamiento del requerimiento a nivel de expectativa con la maqueta. Y con eso uno va validando. Dice, no, no me gusta así, lo quiero acá, quiero hacer esto otro. Por lo general, como el cliente le gusta ver algo concreto, porque hay que entender que es un arte que es abstracto hasta que uno tenga el Claro, software, ¿no? Porque como todo es digital, es difícil al principio poder palpar el requerimiento, ¿no? Y eso ocurre en todo el ciclo, hasta que uno entrega el desarrollo, el producto,
y el cliente evalúa si le gustó o no le gustó. Entonces, para llegar antes de eso, hago como una maqueta y ahí empiezo a validar. Si la maqueta no tiene que ser como algo funcional, sino que puede ser incluso, quiero un reporte de este. Bueno, construyamos el reporte, Claro, pero a mano, este el reporte, estos datos, estos campos, y que él vea el reporte. Ah, no, le falta este campo. Ah, no, le falta esto otro. Para que esas preguntas no lleguen después del desarrollo claro. o esos Sí, cuestionamientos. Entonces, previamente hacer una es lo prevalidación. mismo, súper interesante eso que tocas, porque yo también, cuando, y en mi rol un poco más técnico, cuando hablo con los desarrolladores y quiero expresarles cómo es la idea de las cosas que estoy proponiendo que hagamos, se hace un diagrama. No, no simplemente les doy la idea porque muchas veces doy la idea, pero después no se entiende o se pierde o se hacen otras cosas. Pero si hay un diagrama entre medio, hay un diagrama de secuencia, un diagrama Ujú, de esto otro, es más fácil visiblemente para la persona que está desarrollando eso poder implementarlo y tomar en consideración los requerimientos funcionales y no funcionales de cómo, oye, el usuario está pidiendo esto, ¿cómo lo reflejamos en desarrollo? Ah, de tal manera. ¿Cómo hacemos que el flujo vaya del end to end? Ah, de tal manera. Y claro, no necesariamente tiene que ser algo funcional, no necesariamente tiene que ser algo como concreto, pero sí algo que refleje lo que uno quiere implementar. Pues, o sea, el cliente, si ve una maqueta o ve un dibujo de algo, dice, sí, eso quiero, eso es. Y pasa mucho, y no tiene que por qué eso funcionar como dices tú. sí, Con un dibujo basta, con cuadritos basta, cosa que, pero que se refleje sí, claramente lo que se está pidiendo y ojalá con los colores de tu software. claro, Si no tienes los colores de tu software, después ellos dicen, oye, pero yo no vi ese color, no vi esa claro. figura. Intentar hacerlo así. Y es una Y estrategia que se usa bastante. De hecho, eso es bien uno de los... importante, que tiene que acercarse lo más cercano a lo que el cliente quiera, porque el cliente se va a fijar en el color, no se va a fijar en la Claro, funcionalidad, porque sí, para él es importante hacer otras cosas, po. Y como uno está pendiente de la funcionalidad, no, pero si el dato graba, pero ¿por qué está ese logo ahí? ¿O por qué está dando vuelta eso? Entonces uno dice, pero ¿y por qué se fijan en esas cosas? exactamente. Bueno, eso también hay que tomarlo en consideración al momento de establecer esta relación con el cliente, ya que hay que ir llevándolo un poco a lo que uno quiere. Y se tiene que ver un poco con la expertise del product owner. Claro, sí, de todas maneras. Eso es una muy buena estrategia, la verdad, para poder asegurar que los requerimientos están reflejando lo que el cliente quiere. Mm, Oye, ¿y cómo manejan los cambios en los sí. requerimientos? Tú mismo comentaste, de repente el cliente cambia y cambia y cambia, pero ¿cómo manejas tú durante el sprint o durante el desarrollo de algo? eh, pero sin comprometer como el cronograma o sin comprometer la calidad del software y no hacer desarrollos porque sí, para cumplir como parches, sino ¿qué has logrado hacer tú? ¿Cómo has logrado manejar ese tipo de situaciones? Ya. Eso es bien difícil, porque por un lado está la expectativa del cliente de que no se avanza como se está prometiendo, como ellos esperarían, y por el lado de los que desarrollamos, no creemos que no está todo claro y que necesitamos más información. Y ahí viene como ese conflicto que tú mencionabas, de que el cliente ya está aburrido de decir lo mismo, pero es que el proceso de entendimiento cognitivo de una problemática requiere de cierto entendimiento y por eso están estos elementos como maquetas, diagramas, documentación y hay que volver a leerlo, porque lograr una mala interpretación es lo más fácil y lo más frecuente. ¿Ya? Entonces, para ello, lo importante es negociar. Negociar, creo yo, de que la problemática o la nueva funcionalidad va a requerir más tiempo y hay que ser transparente, porque si uno promete que va a estar en un sprint y no lo va a estar o tiene la duda, es mejor ir con un factor de aumento, que es lo que yo hago yo, no, esto va a estar como en 4 sprints. Y si está antes, mucho mejor. Entonces, como un Claro, win. Pero sin comprometerlo, también hay un punto es que uno no logra terminarlo completamente como uno espera y siempre va acarreando deuda técnica, claro, que en el primer instante no tiene mucho efecto, pero en el futuro sabemos, los técnicos, que eso es una bomba de tiempo, que es plutonio que está ahí, que en algún momento va a reventar y nos va a pegar. claro, Y vivimos con esa deuda técnica y que hay que pagarla. Entonces, siempre trato de negociar, bueno, en otras empresas era por ley que en todos los sprints había un 10% del tiempo que había
que dedicarlo a pagar la deuda técnica. Y los desarrolladores tenían que dedicarse a resolver o a refactorizar como parte del plan, porque es obvio y se sabe que primero la funcionalidad, primero llevarlo productivo, ya, pero ahora que estamos ya con la cabeza más fría, paguemos esta deuda técnica y así tener Claro. un software de calidad, Y como tú es dices. súper importante eso que mencionaste, que es muy difícil no comprometer el cronograma o la calidad, porque efectivamente es algo que todos tienen que saber. O sea, si yo quiero entregar un requerimiento bien hecho o quiero entregar lo que me está pidiendo el cliente, algo se tiene que comprometer si es que se están cambiando las cosas a mitad de las cosas, a mitad del sprint o a mitad del desarrollo. Y por eso mismo eso, se negocia. Siempre se negocia y decir, puedo hacer esto, pero no esto otro. O nos demoramos más, o tenemos deuda técnica, pero hay que resolver la deuda técnica, como dices tú. Y siempre hay que estar intentando manipular eso de la deuda técnica, de no tener deuda técnica, o manejarla como corresponde. Y que es un término muy importante cuando uno está desarrollando, porque la deuda técnica nace siempre. Siempre hay algo que hay que arreglar, siempre hay algo que hay que controlar. Y es importantísimo poder ir cubriendo y arreglando esas cosas, porque al Sí, final del día o al final del proyecto puedes quedar con muchos bujos, muchos problemas y ya se torna complicado. Entonces, es muy bueno destacar eso. No, no hay sí, cómo no comprometer uno o lo otro. Realmente, claro, si te pregunto para que se sepa más que nada sí. que una de las dos hay que comprometerla, pero la idea es subsanarlo en un periodo razonable. Va a ¿Sí? depender de las empresas, porque si hay empresas que priorizan un poco el tema de las ventas, ya. La producción siempre va a ser como ya hay que vender o esto tiene que ser esto porque es parte del negocio y no ven como la deuda técnica como parte de su ser. Pues. Nosotros lo vemos así, como normal, hay que pagar la deuda técnica, pero las empresas, por su estrategia, no la ven. Hay empresas que están en la transformación digital que entienden que tienen que ser digitales. Pues. Totalmente. Entonces, esa conciencia de lo digital involucra esto de la parte técnica. O sea, la parte de TI no es solamente alguien que yo le pido como un McDonald's, una hamburguesa según una receta. Somos parte del mismo negocio. Entonces, junto a ellos construimos un producto digital. Claro, de todas formas. Oye, y bueno, ya se nos va yendo el tiempo, así que me gustaría a ver si nos podéis contar alguna historia interesante, ¿Mm? alguna historia relacionada con la informática que hayas vivido que nos puedas compartir. A ver, mira, hace mucho tiempo, cuando trabajaba en el ministerio, he estado 2 veces en el ministerio. La primera vez yo era bastante joven y en ese tiempo, bueno, existían para ciertos puestos un teléfono, ¿ya? No era para todos. Y eran un piso lleno de desarrolladores. Y por lo general en los ministerios hay ciertas áreas que trabajan con equipos de desarrolladores, ¿ya? Y yo estaba con un equipo y a una señora la llamaban por teléfono para que le avisara a la otra chica, que es al otro lado del piso, que la llamaban. Entonces, como antes se sentaban juntas, la chica le dio el número de ella. Pero después se separaron y quien llamaba a esta amiga era alguien que estaba relacionado con el subsecretario y con el ministro, ¿ya? Para que entendamos como la magnitud del escena. Entonces, cada vez que llamaban a ese número y se paraban, iban a buscar, hoy le llaman por teléfono. Y la otra chica llegaba y contestaba. Muchas veces no estaba en su puesto, entonces ella se paraba y no estaba. No, no está en el puesto, entonces se paraba de Claro. más. Entonces era tanto que la señora ya contestaba, no, no está, y colgaba, no, no está, colgaba. Entonces, una vez estaba yo y contesté yo el teléfono. Aló, sí, hola, andamos buscando a Claudia. Le dije, no, no se encuentra la señorita Claudia, no sé, que quiere dejarle un recado. Y yo la atendí como cualquier normal. Claro. Bueno, eso de que yo le voy a tomar su recado, yo le voy a avisar, generó un impacto tan grande porque la persona que había llamado, eh, le impactó el hecho de que hay una persona que contestara bien el teléfono al otro lado en TI, porque generalmente cada vez que llamaba a los equipos de TI le contestaban mal. Claro.
Entonces habló con el subsecretario y que querían conocerme, quién era esta persona, y mi amiga me llegó comentando, oye, hay una persona que te quiere conocer y todo, y me llevaron para arriba y me presentaron al subsecretario, que es como el manda más dentro de un ministerio, y las chicas que trabajaban con ellos para el proyecto. Y el subsecretario me felicitó, me dijo que son las personas que queríamos en el ministerio. Y justo ya pasando el ministro, y le dijeron, esta es la persona de tecnología. Entonces el ministro, con usted quería conversar. Y el ministro me dio la mano, todo, hola, ¿cómo está? Todo, mucho gusto. Y ahí pusimos a conversar y cómo está la cosa. Y yo ahí llevaba un mes recién, pues si era pajarito nuevo. Y todas las Claro. cosas agarré bien. El ministro me pregunta, bueno, pídame lo que quiera, pero que no sea plata, pues. Obvio, lo que uno se imagina es plata, Sí, o pues. deme un puesto, pero yo con un mes que iba a pedir, le Ni dije, sabía y lo que nada, le había dije, ahí. no, nada, no se preocupe, haciéndome el humilde. Claro. Claro, no tenía idea nada, pues, yo ya con conocer al ministro, para mí, una eminencia nomás. Pero se me ocurrió decirle que lo único que le puedo pedir, le dije yo, es que me diga, cuando me vea, que me diga, Chino, el asado el domingo. Entonces me quedo mirando, ¿y eso me va a pedir? Y dije, sí, eso no va. Ya, perfecto, Chino, el asado el domingo, ya. Nos dimos el abrazo, todo, y después ya pasó el tiempo. Pues, entonces, cada vez que veía al subsecretario con el ministro, me saludaban nomás, pues. En el ascensor también nos encontrábamos, o la señora que nos llamaba, me saludaba, hola, mijito, ¿cómo está? Cualquier cosa que usted necesite, viene a hablar conmigo y todo. Bueno, pasó el tiempo, pues, yo veía al ministro y me saludaba, hola, hola, como cualquiera, pues. Y en una Claro. vez que estábamos en una reunión con unos proveedores externos y el jefe del área, eh, estábamos en una reunión y de repente entra el ministro y como que todos quedan ahí, el ministro. Entonces todos como que trataron de pararse para pasarle la sala al ministro, porque el ministro Claro. andaba buscando una sala para hacer una reunión. Dijo, no, 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 no se preocupen, no se paren. Y claro, y saluda a todos lados. Y me hace así nomás, pues no me saluda de manera, o sea, me saluda de manera diferente. A todos hola, hola, y a mí me levanta la cabeza nomás. Y se va. Entonces, oh, tú eres amigo del ministro, me dicen. No, le dije yo, si me levantó la cabeza, no tiene mucho. Y el ministro se acuerda y abre la puerta y me dice, Chino, el asado el domingo. Y yo le digo, ya, ahí voy a estar, no se preocupe. Y me cierra la puerta y todo, buena, buena. El Soy mejor amigo del amigo del ministro. Así ministro. que quedé como el ahijado. Claro. Qué buena. Sí, Oye, pues eso. la economía, el amigo del ministro. Es solo el Sí, responder así que, bien, o sea, es súper conocido, o no sé ya si sigue siendo así, pero cuando yo empecé a estudiar y cuando uno está recién entrando, la cara o la impresión que uno tiene en lo informático es que es el retraído, el pesado, el que está en su rincón y que no habla con nadie. Y conocer a una persona así como más llamativa o que saluda más o que es más amigable, era diferente, pues era como, wow, esta persona es diferente. Y ahora yo ya he visto tantas personas que en realidad no es sí, como el común una persona así de retraída o poco sociable, pero se ven, pues, pero uno ve eso como típico, como tú dijiste. Todo el mundo llamaba informática a TI y todos contestaban mal, pues. Como no está, chao. Y que una persona contesta así era como, oh, wow, pero que claro que no sí, solo en TI pasa en todos lados, pero creo que TI tiene como o tenía sí. esa cara como media rara, pues, y pasa, pues, así que mira, imagínate la mansa historia. Pues claro, como que están encaustrados con los Sí, computadores pero ahí, mira, claro, TI es como el ogro o a la persona que está en una puerta escondida ahí trabajando y no me molesten porque estoy haciendo algo sí, importante. Entonces, pero mira, la, como que la había mansa ese como historia, cierto ego la de un mansa historia informático. que sacaste solo con contestar bien el teléfono, imagínate. O sea, muy buena historia. Solo contestar al cliente, Exactamente. entonces ahí la comunicación es Importante. importante para cualquier product owner, saber comunicarse, saber empatizar con las personas, súper importante. Y súper de acuerdo, o sea, súper ad hoc a lo que estábamos hablando de los requerimientos. O sea, una buena comunicación genera buenos resultados. Sí, totalmente. Eso es Así que como la, bueno, la piedra angular. muchas gracias por tu participación, Lu.
Claro, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu conocimiento, por tu historia, que estuvo súper entretenida al final, un buen final, y Un buen muchas asado. gracias. ¿Ya? Listo, cuando quieras nomás para conversar de cualquier tema. Así que muchas gracias, así que Chao, hasta chao. luego, chao.